Álvaro Álvarez inicia una conferencia de prensa junto al comandante departamental de la policía, Eric Holguín. Escuchemos, son varios los temas que tocarán. El hecho se ha producido el 29 de mayo del 2024, aproximadamente a horas 10, cuando la policía boliviana, a través de sus diferentes áreas organizacionales e investigativas, realizan patrullajes cibernéticos, pero principalmente también hacen seguimiento de información con inteligencia de la FELCC. El lugar del hecho, en el barrio Petrol, Segundo Anillo y calle Enrique Finot. Básicamente en el lugar se han encontrado a 117 personas, quienes estaban desarrollando esta actividad ilícita que ha sido descrita hace un instante. Estas 117 personas obedecían a una estructura organizacional de un grupo, diría yo, debidamente estructurado, que permitía no solamente captar a las personas, sino generar un proceso de capacitación y además de generar esos empleados desarrollaban actividades día a día a través de imposiciones de matrices que esta organización criminal les asignaba. Tenemos en calidad de aprendido a las siguientes personas: un súbdito chino de nombre Lei Shang, que consideramos que es el jefe de la organización criminal; una señorita de nombre Sofía Rodríguez Valencia, de edad de 19 años, que fungía como socia de en horas de la noche; Miguel Ángel Ruiz Flores, el subjefe y supuesto traductor del ciudadano chino. Tenemos en el campo administrativo, como ustedes pueden ver en la estructura organizacional, a don Percy Raldes Díaz, que estaba a cargo de los recursos humanos, una área organizacional que no solamente captaba a las personas, pero las captaba a partir de fingir o generar la posibilidad de que esta era una empresa legalmente constituida, pidiendo requisitos a las personas, como por ejemplo cambio de identidad, certificado domiciliario, certificado de antecedentes penales y policiales, un croquis de su domicilio, una cuenta bancaria. Y uno de los requisitos importantes que debían tener estas personas era tener 1 o 2 equipos celulares. Si hablamos de un equipo celular con la capacidad de almacenar 2 chips, y si no, 2 equipos celulares. La siguiente persona aprendida es Marcelo Ticona Monasterios. Este señor se dedicaba a capacitar, a que la gente internalice las acciones que debían hacer a partir de la vinculación con esta organización criminal, que tenía un nombre de fachada. Su nombre fachada de esta empresa, Legend Global, era una empresa fachada cuya constitución era la de estudios de mercado, realización y encuestas en la opinión pública, como ustedes pueden ver en las evidencias colectadas por escena del crimen de la policía boliviana, en la FELCC y del SCUP. La siguiente persona que está aprendida se trata de Franco Paredes Ramos, es un líder de la ciudad peruana que generaba los procesos de supervisión y control a determinada cantidad de los empleados o de los captados. Doña Yanela Merly Martínez, de la ciudad peruana, otra líder encargada de cobros a víctimas de Ecuador. Luis Andrés Falcón, peruano, encargado de las víctimas en México y Chile. Y Adriana Romero Molledo, encargada del control de calidad. Además de Fiorella Suárez Valverde, auxiliar de recursos humanos, aprendida, esta de nacionalidad boliviana. Como ustedes pueden ver o establecer, definitivamente esta era una empresa fachada, totalmente, la siguiente por favor, era totalmente legal para cualquier institución boliviana. Legend Global, con un número de NIP, y les reitero, la actividad principal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. Y definitivamente dentro de este proceso investigativo no hemos encontrado que esta empresa ha realizado ninguna encuesta a las y los bolivianos. Seguimos con la siguiente diapositiva. El señor Marcelo Ticona Monasterios, el capacitador, realizaba una capacitación a partir de habilitar en los celulares de las personas estos dispositivos. En Chile, el call center, Perú, tu teléfono y comunicación Superbeta. Estas aplicaciones que eran ingresadas a los chips de los captados
generaban acceso a toda la agenda del captador o del deudor, y además generaban las cobranzas con una llamada incógnita, es decir, en la comunicación Soy Perveta, la última aplicación, permitía no identificar el número con el que se llamaba al deudor. La siguiente, por favor. Y el modus operandi básicamente era este. Se ofrecían los montos de dinero a través de las 4 aplicaciones que ustedes ven a la izquierda. Inmediatamente después, si la persona pretendía o tenía la necesidad de acceder a ese monto de dinero, se generaba como una especie de cláusula en la cual la persona o el deudor, al aceptar, aperturaba absolutamente todos los datos del celular. Estamos hablando de contactos, estamos hablando de imágenes, estamos hablando inclusive de cuentas en los bancos, etcétera, etcétera. Absolutamente todos los contactos. Y de esta forma, esta empresa fachada generaba la extorsión en el caso de que no se hagan los pagos. Ustedes ven en la siguiente, entre los formularios que se generan a partir de la aceptación del préstamo de dinero y el libro de direcciones, donde en el botón amarillo, cuando daban el acceso irrestricto a la agenda de contratos con la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, cuando la persona que accedía al dinero no quería hacer, de pronto, no pretendía hacer el pago, esta persona bloqueaba a la empresa se encargaba de realizar la extorsión a los familiares, a las personas más allegadas, en función de la cantidad de contactos que tenía y la frecuencia de los contactos. Estas llamadas obedecían aproximadamente cada 5 minutos y se generaban planillas, como las que pueden ver ustedes, planillas donde las personas o el sujeto o la persona captada en la empresa tenía aproximadamente 10 personas para cobrar cada día, y generaba las acciones como por ejemplo a Wilmer Giovanni Guamán, aproximadamente debía $31.20, pago con amenaza por correo, faltó boletineo. Se generaban este tipo de historia, si se quiere, para cada una de las personas que estaban asignadas. Y esto es muy recurrente. En absolutamente todos los días se generaba este tipo de accionar con estos empleados de la empresa. Y generaban su libro diario, si se quiere, de las actividades que han desarrollado día a día. Es importante que entendamos que aquí en Bolivia se cobraba o se realizaba este tipo de cobro y extorsión a 4 países. Estamos hablando de Perú, Chile, Ecuador y México. 4 países. La empresa, otra vez fachada, Legend Global, realizaba esta actividad económica en 4 países. Y en definitiva, también dentro de este proceso investigativo hemos encontrado que había solamente un boliviano que ha sido víctima de esta empresa, que se ha animado a denunciar. Solamente un boliviano. Entendiendo además, bajo ese proceso investigativo que ha realizado la policía boliviana, la FELCC y el IFCUP, hemos encontrado que la empresa que generaba los préstamos a los bolivianos está asentada en Ecuador. La diapositiva pertinente, por favor. Realizaba un préstamo realiza exactamente un préstamo de 30 a 40% de interés. Y los montos, como ustedes pueden ver en la columna del medio, son desde 1.000 bolivianos hasta 10.000 bolivianos, con un pago mensual del interés mencionado de 30 a 40%. Algo que es muy importante indicar es que definitivamente una vez que la persona accedía a 1.000 bolivianos, ya le descontaban el interés, el primer interés. Le entregaban solamente el dinero menos el interés. Y las empresas o las aplicaciones de préstamo son las que están en la columna de la izquierda. Algo que también durante este proceso investigativo hemos detectado es que una vez que la persona, el deudor, llegaba a pagar el monto de dinero a la empresa, esta automáticamente le asignaba otro monto que no haya sido pedido, otro monto de dinero. Con ese otro monto de dinero entraba otra vez al círculo vicioso de tener que pagar los intereses tras interés. Se ha generado inclusive dentro de este proceso de coerción audios grabados con amenazas de muerte, con amenazas de
contra la vida, o que en definitiva inclusive imágenes de ataúdes que han sido desarrollados o llevados a estas personas. También es importante que entendamos que estas aplicaciones como el IAPE que ven ustedes es una aplicación que genera estos procesos de préstamo de dinero. Y este IAPE solamente se requiere como respuesta un teléfono con código de Ecuador para los bolivianos, y que se genere el contacto a través de WhatsApp, el Facebook y el Superbeta, que es una aplicación, le reitero, donde se genera un proceso de incógnito a la persona que está queriendo acceder, que es el cobrador. Los audios de amenaza son algo así como este que van a escuchar. Señor Omar, buenas tardes. Le saluda Mateo Salazar de la financiera colombiana Luqui Préstamo por su deuda que venció el día de hoy a las 9 de la mañana de 175 soles. Indícame cómo le vamos a dar una solución correspondiente, maldito hijo de puta, o cree que yo me cobre directamente con tu familia. Es plata o es plomo, pero ese billete va a aparecer, te lo estoy diciendo de pecho directamente. Así que acciona bien, toma una buena decisión y sé inteligente, maldito hijo de puta, porque te va a salir. Ese es un audio que ha sido captado por una voz colombiana, pero sin embargo, como ustedes han podido ver en la estructura organizacional de esta organización, valga la redundancia, había gente que estaba destinada, ciudadanos peruanos, definitivamente solamente al cobro a través de estas grabaciones de audios u otro tipo de amenazas. Dentro de este desarrollo investigativo hemos encontrado que en varias tarjetas de comunicación, aproximadamente 2.083 tarjetas de varias empresas. Y los pasos de cobro de dinero, que básicamente son muy importantes que los consideremos, era en primera instancia una llamada telefónica vía WhatsApp u otro de los medios que ya hemos identificado, el mensaje de texto inicialmente amistoso, amigable, recordando la deuda, el mensaje de amenaza con llamadas a familiares en caso de que esta persona los bloquee o se niegue a contestar el teléfono, llamaban a los familiares, a las personas, les reitero, que eran más frecuentes en su celular. Luego empezaban con los mensajes de amenaza y de agresiones que iban a hacer subir no solamente él, sino también los familiares. Y por último, los audios de amenaza establecida por ciudadanos peruanos, ya inclusive pretendiendo atentar contra la vida. Esto generaba una psicosis a la persona quien se veía obligado a pagar de cualquier forma. Les reitero, ahí están los registros que se han mostrado de las llamadas telefónicas y de que cada persona tenía aproximadamente 10 deudores para cobrar cada día, lo que implica aproximadamente una cantidad de 1.080 personas que eran contactadas todos los días en el exterior, desde luego. General, disculpe, estamos en vivo para la red Unitel. ¿Por qué enriquecimiento ilícito con la Fundación del Estado? ¿Qué más se ayuda en tarjetas operativas? Es una calificación que se ha hecho a partir de las evidencias encontradas y captadas en el lugar del hecho. Y definitivamente sí se ha generado un enriquecimiento ilícito, porque esta empresa estaba constituida inicialmente por 70.000 bolivianos, de los cuales la menor de 19 años era la socia con el 50%. Sin embargo, esta empresa pagaba sueldos y salarios por más de 240.000 bolivianos mensuales. Cada empleado se le pagaba el sueldo mínimo de 2.500 bolivianos y obviamente los beneficios sociales. Sin embargo, esos montos de dinero aparentemente nunca ingresaban a las arcas de la empresa. ¿Pero por qué afectación al Estado? Absolutamente todas estas acciones que vayan en desmedro de la economía de los particulares y de las personas genera una afectación al Estado. Comandante, en esta investigación se pudo establecer desde cuándo estaba operando, desde cuándo desarrollaba estas actividades, esta fachada de empresa. Mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, usted decía de que hay una víctima que se animó a manifestar de que ha sido extorsionada. ¿Y cuántas víctimas en los registros de los actos investigativos hay en Bolivia que aún no se han animado a denunciar? Esa dos preguntas, por favor. Perfecto. Es importante, voy a comenzar por responder la segunda pregunta. Es importante que entendamos de que esta empresa cobraba a países del extranjero, 4 países. Hablábamos de Chile, Perú, Ecuador y México. Y de pronto, de alguna forma, un connacional ha accedido a esta empresa. Entendemos que dentro de este proceso investigativo también
existe la empresa en el Ecuador que estaría cobrando a súbditos bolivianos, es decir, que acceden a ese préstamo con esta misma modalidad. Y mediante la primera pregunta, la empresa, de acuerdo a las investigaciones iniciales que hemos realizado, estaría trabajando desde diciembre del año pasado. Sin embargo, es importante que entendamos que esta misma empresa, con estas mismas características, ha sido desarticulada, si vale el término, en Colombia inicialmente. A consecuencia de aquello, ha migrado al Perú, donde estuvo mucho tiempo, para luego venir a Bolivia, donde se ha sentado esta empresa. Como ustedes pueden ver... General, disculpe, si nos puede presentar, así algunas víctimas nos pueden ya reconocer. Claro que sí. Pedimos a los servidores públicos policiales que ingresen, por favor. La estructura organizacional de la empresa, compuesta por 10 personas que han sido aprendidas, a la cabeza de un súbdito chino. Más a la derecha, por favor. El señor cabecilla y responsable de esta organización criminal, Lei Shang, nacional china, seguido por el señor Miguel Ángel Ruiz Flores, de Unión Colombiana, además de una ciudadana colombiana de 19 años, quien supuestamente era la socia con un 50% de inversión en la empresa, doña Sofía Rodríguez Valencia, y los demás ciudadanos aprendidos, tanto nacionales como peruanos, que eran parte de esta estructura organizacional, de esta organización criminal. Invitamos a los ciudadanos bolivianos, en caso de que hubiesen tomado contacto con esta empresa, también puedan denunciar, entendiendo y comprendiendo que básicamente la base de operaciones de estos ciudadanos eran en 4 países vecinos. Pueden retirarlos, por favor. Comandante, el dinero disponible para los préstamos, ¿es muy probable que sea fruto del narcotráfico, proveniente del narcotráfico? Entendemos que son capitales del extranjero, distinguido amigo periodista. No son capitales que podrían ser fruto del narcotráfico. Sin embargo, no vamos a descartar absolutamente nada. Les reitero, estos capitales se producieron a partir de depósitos a cuentas preestablecidas en el extranjero que eran captados y llegaban a nuestro país. Es muy importante que tomemos en cuenta que esta posibilidad de préstamos rápidos no es lo más aconsejable. Es importante que vayamos por, alguien decía, por la vieja confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser las empresas crediticias legalmente establecidas y supervisadas por la ASFI, en este caso, que es la empresa rectora de las empresas de crédito. Es por eso que a las y los bolivianos les pedimos, les insinuamos que no accedan a este tipo de situaciones en mérito de que pueden ser objeto de extorsiones e inclusive de estafas. Comandante, por favor, comandante, operativo y de que puedan haber incluso otras personas, además de estos, que realizan el mismo modo operandi. Hemos seguido buscando y trabajando en base a estos los indicios que hemos tenido en primera instancia. Y ese mismo día hemos encontrado una otra empresa que se dedicaba a captar dineros a partir de promesas de pagos de una cantidad importante. Es la empresa que daba en la avenida Buch, calle 23 de septiembre, en el Hotel Los Cibeles. Perdón. Estafa con supuesta inversión en la bolsa de valores. La empresa estaba ubicada en el edificio Manzana 40, piso 11, la oficina 101. Tenemos aproximadamente 5 personas aprendidas y este modus operandi era básicamente a partir de la captación y el ofrecimiento de intereses altos. Una vez que estas personas accedían o generaban la posibilidad de crear un interés alto con montos de dinero prestando capitales, esta empresa pagaba la primera o la segunda cuota y posteriormente los bloqueaba o cambiaba cuando eran objeto de denuncias, cambiaban de razón social. Tenemos, por ejemplo, una empresa que se denominaba de las mismas características, Mutual Group, y otra empresa fachada que era
se denominaba Apex Finance, Pelux Capital, y la última empresa la cual se ha intervenido es Antex. Estaba constituida por una administradora, doña Melissa Verdeja Eizaguirre, que está en calidad de aprendida, don Cristian Sánchez Calani, en calidad de aprendido, doña Blanca María Montalbán, aprendida, don Sebastián Rodrigo Monroy, aprendido, y la señora Daniela Zambrano Márquez, también aprendida. Les reitero, esta empresa también se generaba... Es el informe que da a conocer el comandante general de la policía, Álvaro Álvarez, que ha desembarcado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde tuvo lugar este mega operativo, un aparatoso operativo que el miércoles pasado provocó el allanamiento de una oficina en un edificio empresarial de la avenida San Martín, donde inicialmente se informó sobre el arresto de más de 100 personas. De ellas solo quedaron aprehendidos 9, el resto serían trabajadores de esta empresa, una empresa que ahora está en la mira de la justicia. Se indica a un ciudadano asiático como el presunto cabecilla, aunque su abogado dice que solamente hacía de coaching, es decir, de charlas motivacionales a todos los funcionarios que allí trabajaban. Y claro, la policía da a conocer con lujo de detalles, déjenme la pantalla por favor, da a conocer con lujo de detalles cuál era el modus operandi. Según refiere el jefe policial, estos sujetos eran parte de una organización que se dedicaba a otorgar préstamos rápidos. Y es más, la policía dice, no se confíe, no confíe en los créditos rápidos porque definitivamente no son la salida si es que usted necesita dinero en efectivo lo antes posible. Siga el conducto regular, que es un poco moroso, pero confiable. ¿Por qué? Porque cuando usted tenía que pagar, los mecanismos de cobro eran gota a gota. Nada amigables, nada amistosos, y claro, hacían además de este mecanismo un método extorsivo. Ellos son, si podemos cambiar el título, son 5 aprendidos que tienen que ver ya con otro delito relacionado a la ciberestafa. Son 5 aprendidos que fueron detenidos en, llévate ese título, Haroldo, en Manzana 40 en Santa Cruz. Escuchamos qué dice el jefe de la policía. Pueden retirarse, por favor. Asimismo, tenemos otro tercer caso, que yo les pido disculpas, no los voy a poder presentar, porque este caso se están generando las investigaciones pertinentes. Se han generado arrestados que han sido liberados por la autoridad jurisdiccional con la posibilidad de la presentación espontánea el día de hoy, y poder nuevamente seguir trabajando para dar certidumbre a las y los ciudadanos. Un tercer caso, si me permiten, es en relación a una violencia intrafamiliar. Se ha aprendido a don Carlos Bautista Araujo, junior de 30 años, súbdito brasilero, quien tenía antecedentes en su país y se encontraba en calidad de prófugo, tal cual señala este mandamiento de prisión que tenía este súbdito brasilero. Como ustedes saben, nuestras fronteras amplias son los pasos son más no autorizados que autorizados. Este súbdito ha sido denunciado por agresión y violencia intrafamiliar, y el día de hoy lo hemos aprendido con la posibilidad de que ustedes, presentarlos a ustedes, y va a ser puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Por favor, que pase el súbdito brasileño. ¿Qué tipo de antecedentes tiene en el país vecino del Brasil, comandante? Claro que sí. Bueno, este es otro caso, un tercer caso de un ciudadano brasileño que será entregado en frontera en cuestión de horas. Volvemos a Estudio Central y hablamos acerca de este tema de las empresas fachadas, las estafas a través de Internet y todo el trabajo que ha realizado la policía en Santa Cruz. Se indica un asiático como el presunto cabecilla, aunque algunos dicen que los cabecillas lograron huir a tiempo y quienes se quedaron habrían sido funcionarios de mandos medios y bajos. Pero bueno, lo cierto es que se confirma que son hasta este momento 9 los aprehendidos, la última una ciudadana colombiana de tan solo 19 años que según los papeles figuraba como la socia del ciudadano asiático que era también dueño de esta empresa fachada. El fiscal del distrito, Roger Mariaca, ha brindado hoy detalles respecto a los cargos que la fiscal Mirta Mejía está imputando contra los aprehendidos y la medida extrema de detención preventiva que se pedirá para todos los aprehendidos. Hay una persona que se encuentra aprehendida, va a ser puesta también ante la autoridad jurisdiccional, se va a presentar la imputación formal y conforme también
han sido ya aprendidas las otras 9 personas, va a ser puesta a través de una imputación formal en la cual seguramente la autoridad jurisdiccional va a valorar, ¿no?, la imputación. Tiene una cercanía con el ciudadano asiático, es también parte de la sociedad, el 50%, y los otros elementos más que van a ser expuestos en la audiencia de medidas cautelares, es decir, es parte de la supuesta empresa que utilizaban como fachada esta presunta organización a objeto de cometer estos ilícitos. ¿Por qué delito se está investigando a esta persona? También por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Tenían una cercanía y ella también conocía a los otros ciudadanos extranjeros como a los bolivianos que estaban trabajando y hoy son imputados. Doctor, ella es una joven, ¿llama la atención esto? Claro, 19 años y accionista, entonces son situaciones que llaman la atención al Ministerio Público, razón por la cual ha sido aprendida el día de ayer y tiene bastante relación con el ciudadano asiático. Sí. Ya han sido expuestos los elementos y creo y considero que en la cautelar se va a poder sostener todos los elementos correspondientes para pedir la detención de estas 10 personas. Esa es la palabra del fiscal del distrito, quien confirma que se pedirá la detención preventiva de los 9 aprehendidos. Entre tanto, Sebastián Paz, que es el abogado defensor del ciudadano asiático al que se indica como ser uno de los cabecillas de esta organización, esta corporación criminal que operaba a través de Internet, ha dicho que su cliente no tiene nada que ver en esto y que solo fue contratado para hacer coaching. ¿Qué quiere decir eso? Pues dice que el ciudadano de origen chino solo daba charlas motivacionales a todos los funcionarios de esta empresa y no tendría nada que ver, dice su abogado, con los hechos que se investigan. Declaró en la estación policial, mi cliente se abstuvo y ahora estamos a la espera de la medida cautelar, una audiencia que el juez nos va a señalar para definir la situación. Todavía no hay una hora exacta de la audiencia, el juzgado tiene hasta 24 horas para señalar la audiencia. Miren, hablan de una red criminal, hablan de cabecillas, hablan de ciberestafas, pero al final todos estos hechos no se adecúan desde nuestro criterio a los elementos que cursan. No es evidente que sea cabecilla de ninguna red criminal. Yo he tenido acceso a la documentación legal de la empresa. Es una SRL, está legalmente constituida y tiene entre sus funciones hacer de gestión de cobro. Esa es su función. El ciudadano chino que está ahora prendido, en realidad él es el encargado de motivar a las personas. Él era la persona que les daba charlas, les enseñaba cómo gestionar los cobros, cómo llegar a las cuotas que necesita la empresa. Esa era su función. No hay elementos que muestren eso, es decir, una extorsión, una intimidación, mínimamente tiene que aparecer una víctima que nos explique, ¿no? A mí me han extorsionado de esta forma, me han amenazado, pero no hay esos elementos. En audiencia cautelar nosotros creemos que podemos obtener medidas sustitutivas, y eso es con la finalidad que la investigación siga, ¿no? Pero toda persona tiene derecho a defenderse en libertad, esa es la regla. Bueno, eso es lo que sucede en cuanto a este caso que sin duda ha llamado la atención de la policía durante toda la semana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hacemos una pausa.